Bueno, muy buena tarde, jóvenes. Bienvenidos. Licenciada. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Bueno, yo no los veo, ustedes sí me ven a mí. Sí. Entonces, sí. Fíjense que les voy a dar unas preguntas como pequeños temas para que estudien, para que se guíen. Por supuesto que no son las únicas preguntas, ¿verdad? Pueden haber más, pero les voy a dar estas. ¿Podrían tomar nota, por favor, mientras van ingresando los demás? Porque esta clase creo que tiene más de 200 y solo tenemos 80 solo 90, apenas. Bueno, ¿están listos? Sí, doctora. Hoy, pues. ¿Qué es la filosofía? 1, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía? 2, ¿qué es la filosofía del derecho? ¿Qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho? Estos son como pequeños temas para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Licenciada, perdone, fíjese que esta última pregunta no sé si se entrecortó o fue mi internet o no la escuché completa, perdone. Yo la repito. Licenciada, disculpe, yo tampoco escuché bien. ¿Copiaron la 1 y la 2? Yo solo la 1, licenciada. Bueno, entonces ahora les voy a repetir desde la 1. La 1, ¿qué es filosofía? 2, ¿qué es filosofía del derecho? 3, ¿qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho? 3, ¿verdad? ¿Qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho? Que aquí me están diciendo de que estoy dictando muy rápido. Tienen su abogado aquí ustedes. Ya estamos al día. Cuarta pregunta, ¿qué es la ciencia? Pero por supuesto no van a tomar solo esto como el cuestionario que les voy a dar, ¿no? ¿Qué es la ciencia, verdad? Es la número 4. Número 5. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bueno, no, esa no. Vamos a ver la 5. ¿Qué es la ciencia del derecho? Orfe dejó su micrófono abierto. Entonces, ¿qué es la ciencia del derecho, verdad? La 5. La 6. ¿Qué relaciones existen entre filosofía del derecho y la ciencia del derecho? Sí, son pequeños temas a manera de guía para que ustedes vayan estudiando. ¿Puede repetir, licenciada? Disculpe. Sí, dicta, por favor, gracias. ¿A partir de cuál? La 6, porfa. 6. Va, la 6, sí, está bien. ¿Qué relaciones existen entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho? Gracias.
Sí, muy bien. Vamos a ver, ahora me toca la 7, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Muy bien. De existir una ciencia del derecho, 2 puntos. Ahí son varias preguntas. De esa pregunta se derivan varios ítems, ¿verdad? Entonces, repitiendo, de existir una ciencia del derecho, ¿cuál sería su objeto? ¿Cuál sería el método apropiado para conocerla? C, ¿en qué se diferenciaría la filosofía del derecho de la sociología jurídica y de la historia del derecho? Ligda, disculpe, ¿podría repetir esa última, la C? Sí, con mucho gusto. ¿En qué se diferenciaría la filosofía del derecho de la sociología jurídica y de la historia del derecho? Y vamos a ver la última, que es la D, ¿verdad? De dedo. Sería, ¿qué ubicación le correspondería en una clasificación general de las ciencias? Pero esta, si quieren, la anotan, si no, no. ¿Podría repetir, por favor? Creo que mejor esa última no la voy a incluir. Mejor no. Óbienla, omítanla. Testado entre líneas. Vamos a ver. Sí, las otras se refieren a la técnica jurídica, por eso no se las voy a dar todavía. Entonces, bueno, dejemos ahí esas preguntas. Ya les digo, son como pequeños temas para que ustedes puedan, pues, identificar qué es cómo tienen que estudiar eso y todo, ¿verdad? Vamos a trabajar, a seguir trabajando. Ya trabajamos un poco lo que es el justnaturalismo. Ahora vamos a ver un poco, un poco el positivismo. Y luego mañana les digo hasta dónde será para el examen, ¿verdad? Porque lo tenemos el 26. Yo estaba diciendo el 28, pero parece que es el 26. No sé si ustedes ya consultaron su calendario. Según el calendario que enviaron, Ligda, bueno, lo enviaron a un grupo, es el 28, martes. Martes 28. Entonces voy a ver yo el mío, porque 26 es domingo, licenciada. 26 es domingo, ¿verdad? Es que ese calendario no está actualizado, licenciada. ¿Verdad? Sí, algo así decía yo. Sí. Sí, algo así decía yo. Pues voy a revisarlo porque si no sería el martes 28, ¿verdad? Sí, licenciada, creo que va a ser martes 28. Bueno. Y pues ahí les tengo, y va a ser por Classroom, ¿verdad? Porque pues no han colocado Moodle, la plataforma de Moodle todavía no se puede utilizar. Y les quiero, entonces tenemos que pasarles unos códigos. Esos códigos se trasladan a la coordinación, y la coordinación se encarga ya de publicarlos, ¿verdad?
en ese calendario. Tiene que hacer una publicación de los códigos. Y si no, pues se los doy yo. Vamos a ver. A mañana les resuelvo. Gracias, licenciada. Sí, no podemos examinarlos si no los tienen, ¿verdad? Porque yo venía haciendo los exámenes por Moodle, pero ahora, pues, ahí como las autoridades no sé qué están pensando, entonces, por el momento, dice que después del segundo parcial sí ya se va a poder utilizar la plataforma de Moodle. Mientras tanto, pues, en los formularios de Classroom. También quería hablarles de que les envié un material. No sé si ya lo vieron. Pero ahí falta, por ejemplo, el yusmarxismo. Esa corriente filosófica todavía no la contempla ese material. Creo que es el material anterior. ¿Ya vieron los Licenciada, es la materiales? donde hable el iusnaturalismo. Sí, así es. Ah, bueno. Naturalismo, positivismo y otras, formalismo también, pero no está todavía el yusmarxismo. Vamos a tratar de verlo. Bueno, aquí hay varios alumnos. Bueno, vamos a ver entonces. Estaba buscando algo que ya tenía en la plataforma, pero se salió de... Aquí está. Vamos a ver. Siempre hay que estudiar todas las categorías que se les dieron de la categoría del conocimiento, ¿verdad? Toda la primera parte esa que vimos hay que estudiarla, ¿verdad? Hay que ver también lo que es la ontología, la nociología, los elementos, ¿verdad? De la nociología. También hay que estudiar todas esas categorías que vimos al principio, cuando vimos lo que vimos antes y luego cuando ya les mostré la presentación que tiene fondo azul, ¿verdad? La pregunta no va a ser directa porque si no, imagínense cuánto califico, porque tengo casi 1000 alumnos jóvenes. Casi 1000 alumnos. Ahorita me quejé ahí a control académico porque hay otros profesores que tienen 600 y ¿por qué siempre a mí me ponen muchos alumnos? Así es muy difícil pues manejar los grupos. No digo que sea imposible, ¿verdad? Les voy a lanzar otras preguntitas ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, indique brevemente los puntos fundamentales del pensamiento de Kant? Indique brevemente los puntos fundamentales del pensamiento de Kant, del filósofo Kant, ¿verdad? Dentro de la filosofía del derecho moderno. Y su efecto en Rodolfo Stammler. Eso está todo en el libro del doctor Máximo Pacheco. Y si no, miren las copias también. Vamos a ver. Hilda, disculpe, no sé si podría repetir la pregunta. Sí, con mucho gusto. Gracias. Indique brevemente los puntos fundamentales del pensamiento de Kant. Dentro de la filosofía del derecho moderno.
y sus efectos en Rodolfo Stammler. Mañana les voy a dar otras preguntitas, pero porque tienen relación precisamente con lo que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a terminar de ver el derecho natural y continuamos con el derecho positivo, ¿verdad? Es, digamos que explicar lo que es el derecho natural, o sea, el naturalismo y el positivismo es prácticamente dar la historia de la filosofía del derecho, ¿verdad? Pero solo que no a grandes zancadas, ¿verdad? No como yo les recomendé que tenían que leerla, sino que es así, a grandes pasos. Entonces, sí, y son pequeños temas, pues, para que ustedes puedan orientarse. Porque si yo les hiciera las preguntas en esta forma, con casi 1000 alumnos que tendría que corregir, sería imposible poder calificar. No imposible, antes los hacíamos así, ¿verdad? Pero bueno, había otras cosas. Ahora, pues, los resultados se tardaban mucho, pues, mucho, porque había que calificar cada examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si les hacemos el examen como de selección múltiple o bien falso verdadero, ¿verdad? O de las dos formas para que así la calificación sea más ágil. ¿Sí, Renata? Buenas tardes, licenciada. Solo con una pregunta. No sé si usted recuerda que la semana pasada usted trató de darnos una presentación, pero que no la pudo como cambiar de diapositiva. Ah, sí. Entonces, ahora se las tengo listas. Sí. Bueno, eso le iba a preguntar si la podía subir o algo para que pudiéramos verla, ¿verdad? Porque en esa oportunidad no pudimos. Así es. Ajá. Sí, y mañana les voy a dar también otras. A ustedes son de la sección A, ¿verdad? O de la G. De la G. De la licenciada. licenciada. Entonces, sí, mañana les doy otras preguntitas, pero primero tengo que darles el punto del saltar del positivismo hacia las otras disciplinas. Y esto pues va un poco despacio porque no se puede más rápido. Es mucho lo que hay que y dar a entender, pues, ¿verdad? Bueno, entonces hoy les voy a exhibir esa presentación que me hablaba Renata. Aquí está. Es esta, ¿verdad? ¿La miran? Sí, licenciada. Sí, ¿Pueden? Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, solo voy a vamos a ver. Un momentito. Paso que ahora estoy presentando. ¿Ustedes están viendo ahí? Esto no. Esto que saqué no lo están viendo. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, licenciada. la presentación, licenciada. Bueno. Es para no confundir los documentos. Aquí está. Aquí estamos. No estamos en buen tiempo.
Perdón, jóvenes, un momentito. Bueno, entonces habíamos indicado lo que era el justnaturalismo. Hablamos del justnaturalismo. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces hablamos del justnaturalismo, pues que es la filosofía, teoría del derecho natural que se propone analizar y describir. Estamos por aquí. Vamos a ver, les voy a ponerlas. Ya habíamos visto lo que era el idealismo y el materialismo. Entonces aquí empieza la presentación. Pues el justnaturalismo, ahí tienen ustedes unas características, creo que ya se las había dado. Porque es la filosofía que propone analizar y explicar o comprender un fenómeno social que denominamos derecho, ¿verdad? Y hay que distinguir el derecho natural o derechos morales naturales, que depende de lo que en cada momento histórico o cultural constituye el paradigma de lo justo, porque el derecho natural es prácticamente todo aquello que está relacionado con la justicia, ¿verdad? Pero no solo con la justicia, ¿verdad? También con la moral. Y pues la teoría o filosofía del derecho natural, que habíamos hablado que era teológico, racionalista, fue la primera descripción, la primera filosofía del derecho natural que surgió fue la teológica, ¿verdad? O sea, basada en que su creador era una figura suprema que se le identificaba como Dios, ¿verdad? Luego hablamos de que el justnaturalismo se le considera como una filosofía racionalista, porque pues los filósofos determinaron que ya no era precisamente algo que proviniera de Dios, sino que ya el justnaturalismo era producto del racionalismo de los hombres, ¿verdad? De la razón de las personas. Y que como teoría del fenómeno jurídico representa la forma o el cómo del derecho natural, con características muy particulares y comunes desde la perspectiva ontológica, epistemológica y axiológica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Leida, esos dijo que eran las características, ¿o qué dijo que eran esas? Es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Ajá, pero ¿qué son del justnaturalismo? Las características, o sea, cómo surgió, qué es, en qué consiste, cuál es el concepto, cuáles son las definiciones, qué contempla, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido? Gracias. Entonces, sí, entonces hay que verlo desde la perspectiva ontológica, o sea, lo que es el ser del derecho natural, desde el punto de vista de la epistemología, o sea, lo que es la verdad científica o la axiología, que es la teoría de los valores. De esas tres disciplinas filosóficas se compone el derecho natural. O sea, el que es decir, natural. Con características lógica, axiológica.
también de los derechos o principios que normas, valores y principios sociales. De eso se trata el derecho natural. Hay que hacer la distinción también, aparte de las características que ahí están leyendo ustedes, hay que hacer la distinción entre derecho natural versus ley natural. Ley natural se refiere a la naturaleza, el mundo del ser o fenoménico. Los derechos naturales no son leyes ni juicios descriptivos, sino prescriptivos o normativos, que no pertenecen al dominio del ser o de lo que es, sino de lo que debe ser. El derecho natural prácticamente es todo lo que debe ser en el derecho. Y por supuesto que está dentro de las normas jurídicas, ¿verdad? También la teoría política y la filosofía, los moralistas y los políticos se ocupan de los derechos naturales. Por ello es que los argumentos que defienden la tesis justnaturalistas tienen un carácter interdisciplinario, eso ya lo vimos. Pues el justnaturalismo fue el primer modelo de filosofía del derecho. Constituyó el modelo epistemológico, ontológico y axiológico dominante en la Edad Media y parte de la modernidad. Pero en estricto sentido, la idea de un derecho natural como derecho vinculante y supraordenado surge en el pensamiento medieval, en el que se establecen las bases teóricas de estas reflexiones filosóficas, ¿verdad? Porque la Iglesia fue la que primero pues apareció y daba orientación y fue un ente organizado también, ¿verdad? El temis y diké, pues eran referencias del pensamiento griego, ¿verdad? Temis significaba el poder y la ley, la validez del derecho o la legalidad, y diké significaba el orden social y la legislación escrita. Que se convierte en un ideal de lucha contra el poder injusto y la arbitrariedad de la nobleza. Y simboliza, pues, igualdad para todos frente a la administración de justicia. El lenguaje procesal de las partes, el proceso, el juicio y la pena. Eso es lo que significa la diké, ¿verdad? Pero esas son referencias griegas. Y entonces surge lo que es lo justo por naturaleza. Ya se les indicó que no hay que confundir ley natural con derecho natural, ¿verdad? Porque ley natural, por ejemplo, es esa que yo les mencionaba. Por ejemplo, si los cuerpos se someten a un calor, a unos grados de calor determinado, se van a dilatar, ¿verdad? Si el agua hierve a 100 grados, pues es una ley natural que se va a evaporar. Entonces, por eso se dice que hay que separar lo que es ley natural de lo que es el derecho natural. No es lo mismo. Y entonces lo justo por naturaleza es y entonces una ley, ¿verdad? Entre Sócrates y sofistas. Y los sofistas, pues, los sofistas radicales, perspectiva del de la ley es injusto. Perdón, es injusto. Entonces, lo que es justo por naturaleza, es que me confundí con la llamada. Para Sócrates, la virtud y la diké son un límite ético del ejercicio del poder político dentro del Estado. Aceptar la tesis del derecho del más fuerte justificaría la tiranía. Y para el sofista, o sea, los sofistas que fueron filósofos en la antigüedad en Grecia, la ley es producto de la naturaleza entendida como pasión. Como decía Sócrates, es producto de la ley moral y la virtud del reposo.
Entonces, habría que ver la entre creonte y le prohíbe Antígona al gobernante que dice que su derecho pues es muy humano, pues muy justo y todo, pero que esa medida no corresponde al derecho natural. Y le dice que aunque la castigue, aunque sea castigada, ella va a enterrar a su hermano, ¿verdad? Entonces es un poco la contradicción que se da en ese caso entre lo justo por la naturaleza y lo justo según la ley natural, ¿verdad? No, perdón, la ley del derecho. Y luego pues se habla de justicia política legal y justicia política natural con Aristóteles. Y Aristóteles comprende la distinción entre justicia política legal, que comprende las leyes creadas por la convención o las decisiones humanas que tienen una eficacia limitada en las comunidades políticas para las que fueron establecidas. Y para Aristóteles sí había contradicción porque debían prevalecer las normas convencionales del derecho común, o sea, lo que se conocía en aquel entonces como justicia natural, pues en virtud del principio de que lo particular prima sobre lo general en ese tiempo, ¿verdad? Y un poco por el caso de Antígona, ¿verdad? Y entonces Antígona es una súdita de Grecia, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que todo tiene su significado, porque Antígona el nombre se compone de anti, ¿verdad? O sea, como que fuera en contra. Entonces, Aristóteles niega una de las premisas del justnaturalismo al suponer que el derecho convencional positivo es válido, así sea contradictorio o niegue la justicia. Pues, en cambio, para Sócrates era diferente, porque Sócrates decía que el derecho, aunque fuera injusto, habría que acatarlo, porque la ley es ley, ¿verdad? Pero Aristóteles dice aquí que para Aristóteles sí había contradicción y que debían prevalecer las normas convencionales del derecho común, o sea, la justicia natural, en virtud del principio de que lo particular prima sobre lo general. Pero eso es en caso por caso, ¿verdad? Y entonces también el justnaturalismo conlleva la igualdad y unidad de género. Y dice el estoicismo, influenciado por la ética universalista, que ya no tiene como referencia la ciudad-estado, sino el cosmos. Eso, buscó establecer principios y valores morales para el individuo cosmopolita, ayudándose en dos ideas fundamentales. La noción de la recta razón, o sea, lo que llamamos el logos, como fundamento de la ley universal, natural, humana, y la idea de igualdad y unidad de género humano. La idea de la recta razón permite al estoicismo restablecer la unidad entre la ley humana, physis, y la ley del universo que rige el orden natural, que se le conoce como nomos.
ustedes sabían lo que son los estoicos, ¿verdad? Los estoicos es un grupo prácticamente como de penitentes, ¿verdad? Que surgen a raíz de la muerte de Jesucristo. Y ellos tienen tal convicción por fe del cristianismo que no les importa que los lancen a los leones los romanos, que no les importa que los condenen a algunas sentencias severas, pues, y muy sangrientas. Entonces, por eso se le llama el grupo de los estoicos. Y muchos de los estoicos los tenemos todavía, jóvenes. Y Guatemala tiene un pueblo muy estoico, ¿verdad? Todos somos estoicos porque todo lo que nos están haciendo y no decimos nada, ¿verdad? Todo lo que está pasando y no decimos nada. Solo aguantamos. De vez en cuando nos quejamos, pero somos estoicos, no cabe duda. Entonces, decía el naturalismo, pues, que la ley universal se manifiesta en la ley natural, que debe reflejarse en las leyes humanas. Y lo que no es natural racional no es justo, y por consiguiente no es legal. Y esto se deriva de la creencia que existen costumbres comunes a distintos pueblos, y por ello hay unidad más allá de las distinciones entre hombres libres y esclavos, ciudadanos y extranjeros, por encima de diferencias geográficas y políticas. Sí, existen diferentes pueblos con diferentes tradiciones. Yo estoy segura que tanto aquí como en África sabemos lo que es la moral, aunque no lo digamos con las mismas palabras. Sabemos lo que es la justicia, y eso también en los pueblos escandinavos, en los anglosajones, en todos. Y estas ideas influirán en el derecho romano que posteriormente distinguió el jus civile establecido por el pueblo aplicable en su localidad, y el jus gentium ilimitado en su ámbito de validez y aplicación establecido para todos los demás. Y entonces surge el justnaturalismo teológico. Creo que eso ya se los había explicado. Surge el justnaturalismo teológico aquí en la Edad Media. Ustedes lo pueden ver ahí en las filminas. El pensamiento teológico medieval, a diferencia del grecorromano, distinguió entre nociones de derecho positivo y derecho natural, y la fuerza vinculante del derecho natural sobre el derecho positivo. Y ahí se dieron dos escuelas que se les llaman voluntaristas e intelectualistas. El voluntarismo sostuvo que la naturaleza y la razón humana pues se hallaban corruptas o se habían corrompido. Y acaso de esa corrupción provenía del pecado original. Sí, son tesis teológicas, ¿verdad? Y por esa razón no distinguían lo justo del injusto o la verdad del error, y por ello el principal método de conocimiento se daba por revelación, y Dios su principal fuente. Y entonces se exige la subordinación de la razón a la revelación y a la autoridad que posee esa revelación. ¿Y quién era esa autoridad que poseía esa revelación? Pues la iglesia, ¿verdad? Y así es como la iglesia va adquiriendo más y más poder, como les indicaba la última vez. Y el argumento más importante del voluntarismo es el que afirma que las cosas o acciones no son buenas porque la razón las reconozca, sino porque Dios las manda. Y ese era el pensamiento de San Agustín de Hipona. Era una concepción teológica que dijo con relación a la tesis de la injusticia del derecho, sostiene que la ley positiva, para tener fuerza vinculante, debe ser coactiva y exigir obediencia, y debe ajustarse al contenido de la ley eterna. Porque como dijo San Agustín de Hipona en esa su frase lapidaria, ¿verdad? No es ley la que no es justa. Contrario a lo que decía Sócrates, por ejemplo. Estoy dando un repaso de lo que ya vimos la semana pasada. Entonces, la otra escuela, que es la intelectualista, que también trata el justnaturalismo teológico, sostiene que no basta, o sea, el intelectualismo
No basta el pecado original para invalidar las posibilidades del conocimiento, de la realidad y reglas morales. La fe y la razón, la revelación y la inteligencia se complementan en el conocimiento de la verdad de los principios esenciales. Y aquí es donde surge Santo Tomás de Aquino, como les dije la vez pasada. Y él decía que Dios le otorga al hombre la capacidad para conocer las verdades divinas a través de la revelación. O sea, no es solo la iglesia, sino que si bien pensamos de que el conocimiento viene de Dios, pues él decía que el Dios le ha dado la capacidad al hombre para conocer verdades divinas a través de la revelación, las verdades necesarias mediante la razón especulativa y las verdades sobre las acciones humanas mediante la razón práctica. O sea que habían tres niveles, ¿verdad? Uno era la revelación, el otro era por medio del razonamiento, las especulaciones, y la otra era por medio de la praxis, ¿verdad? Mediante la razón práctica. Y cuando la ley humana viola la ley natural, pues eso es corrupción y se corrompe, pero no se invalida o desaparece, ¿verdad? Y pueden ser, pues, injustas de dos maneras. Una, porque sean contrarias al bien del hombre y se oponen al fin natural de las cosas a partir de su injusticia, pero deben ser obedecidas para evitar el escándalo y el desorden. Y las leyes pueden ser injustas porque se oponen a la ley divina, en cuyo caso no pueden observarse bajo ninguna justificación. Eso, de último, no era totalmente válido, ¿verdad? Entonces surge el justnaturalismo racionalista posible en un mundo gobernado por el ideal de la ciencia moderna. Para Hugo Grocio, el instinto de sociabilidad es el fundamento del derecho natural. O sea, es la razón de los individuos la que va proporcionando la ley sobre la justicia y se va formando el justnaturalismo, ¿verdad? Es el instinto de sociabilidad, porque el ser humano no puede vivir aislado. Es el fundamento del derecho natural y de la distinción entre lo justo e injusto, y considera que el instinto de vivir en sociedad lo distingue al ser humano, a la persona, del resto de los animales. Mejor digo, del hombre del resto de los animales. Lo impulsa a ordenar su comunidad pacíficamente según su propio entendimiento, el lenguaje y la facultad de conocer y obrar conforme a su naturaleza. Para Eric Wolf, que es otro filósofo de la modernidad, pues dice que la naturaleza de una cosa se identifica con su fin. Buscar la perfección, por ejemplo. Esa es una visión teleológica que infiere que la primera ley natural es buscar la perfección individual y colectiva, interna y externa. Es la máxima moral de la naturaleza humana y es descubierta por la razón. Y Hobbes, pues lo que hizo fue una obra muy interesante que se llama El Leviatán, y es donde él describe toda su concepción sobre el estado de naturaleza del hombre, y dice el hombre en estado de naturaleza es un lobo para el hombre. O sea, el hombre se come al otro. Si nos surge producto de seres interesados y egoístas, dueños de su derecho natural, sometidos a la inseguridad en sus bienes y propiedades, que convienen en crear instituciones y reglas para sacarlos de ese estado de guerra y protegerlos en su integridad y sus bienes. O sea, la idea de organizar un Estado, un ente público para que les prestara seguridad, bien común, a cambio de de ceder sus libertades civiles a ese ente, era muy importante, y esas ideas las acuñó Grocio, Wolf, también Thomas Hobbes, John Locke, y fueron ellos los filósofos, Juan Jacobo Rousseau, los filósofos del gran contrato social, que no es ni más ni menos que es crear el derecho, crear el Estado como un ente suprahumano, ¿verdad?
y que a los juzgados también, que pudieran juzgar a la gente, que no se diera la ley del ojo por ojo y diente por diente. También John Locke, un ser dotado de razón, que descubre reglas para impulsar sus potencialidades, y es el mantenimiento de estos derechos naturales el que exige la creación de un Estado cuyo poder esté fundado en la división de poderes. Esto de la teocracia, el cristianismo y el protestantismo ya se los había explicado, ¿verdad? A raíz de que surge el protestantismo en 1524, se da lo que se conoce el paradigma del positivismo filosófico, o sea, se van a crear nuevas reglas de juego después de la Edad Media, ¿verdad? Y ahí pueden leer ustedes lo que dice acerca de la teocracia, el cristianismo y el protestantismo. Bueno, cuando la iglesia consigue librarse de la persecución que tenían contra los moros, ¿cómo se llaman estos? Los mismos romanos, pues se asienta la iglesia, ¿verdad? Con el edicto del emperador Constantino, que oficializa la iglesia cristiana como una única religión. Ya no van a haber más dioses, solo la iglesia cristiana. Entonces, después de ese momento, cuando Martín Lutero protesta ante lo que está haciendo la iglesia, digamos, lo del cobro de indulgencias, lo de los tribunales de la Inquisición y todo eso. Entonces, en 1524, él protesta en contra de la iglesia y dice que empiezan las revoluciones, porque todos estos cambios fueron a base de sangre y fuego. Pues no es solo que quiten a la iglesia y nos vamos a poner los protestantes, no. Fue a base de muchas luchas, muchas muertes y todo eso. Entonces, ya se da el naturalismo estrictamente con carácter racional, ¿verdad? Ya no que proviene de Dios. Hugo Grocio funda la escuela racionalista y también social. Thomas Hobbes habla del estado de inseguridad en que vive la gente y que por eso es necesario un pacto de cesión de derechos individuales. Y eso es lo que contiene el libro de Leviatán, ¿verdad? Y Locke defiende la idea del pacto social, por supuesto, ¿verdad? Ya no aguantan esa violencia que hay y que no se pueden desarrollar la personalidad, no se puede desarrollar las personas porque no tienen seguridad que los proteja. Hay un pasaje en Japón que impacta esta parte y de la historia, impacta en Japón. Y se da cuando le quitan todas las armas a los, ¿cómo se llaman? Aquellos guerreros que tenían una espada muy especial y que prestaban servicios de seguridad. Los, ¿cómo se llaman? Bueno. Son samuráis. Samuráis, sí. Entonces viene el Estado y el emperador y les dice que a partir de entonces la seguridad la va a prestar el Estado. Y que queda de esa funda. Y hay una película donde un samurái se le notifica eso, pero de una vez se le quita su espada y todo lo que tiene de equipo de armas, ¿verdad? También le quitan los caballos y solo le dejan su casa y le dice que a partir de entonces el emperador y el Estado va a prestar la seguridad. Y así pasa va pasando en todos los pueblos, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante. Y Juan Jacobo Rousseau pues habla del estado de naturaleza, o sea, que el estado de naturaleza de las personas es la bondad del hombre, tener libertad e igualdad y eliminar las desigualdades. Y entonces acuñan esta idea del contrato social, que no es ni más ni menos que la aparición del Estado, que incluso en Inglaterra también lo aparece, ahí pues reinaba el rey, ¿verdad? Ni modo, valga la redundancia, pero Cromwell
que es un fuerte, un ciudadano notable, ¿verdad? Y que también conoce de las artes marciales, pues impone el Senado, impone el Senado, el Parlamento impone. Y dice que el rey no puede abrogarse solo el poder, que tiene que compartirlo con el Parlamento para que haya equilibrio. Y así es como van creando los poderes de la república, ¿verdad? Se van haciendo las repúblicas. Y creo que John Locke o Montesquieu creo que es el que habla de llevar el organismo judicial para que sea siempre el Estado quien juzgue las conductas antijurídicas. Y así es como van conformando los poderes del Estado, ¿verdad? Pero por supuesto que hay muchas luchas y mucho que hablar en eso. Entonces surge el positivismo. O sea, las teorías del derecho que constituyeron el paradigma dominante a partir del siglo y mitad del siglo, a partir del siglo XX y mitad del siglo XIX, es en donde se ubica el positivismo teórico, sociológico y metodológico, que sostiene algunas tesis. Por ejemplo, una tesis ontológica afirma que el objeto de estudio de la teoría del derecho es un dato empírico, histórico o real, que es el derecho positivo. Y este excluye el análisis metafísico, como lo tenía el justnaturalismo, lo va excluyendo. Entonces, la separación conceptual entre el derecho positivo separa también al derecho positivo de la moral crítica, o también separa el derecho que es del derecho que debería ser. Porque ¿cuál es el derecho que debería ser, jóvenes? A ver si me están captando. ¿Cómo se llama el derecho que debería ser? ¿Qué corriente lo contempla? ¿Verdad que no están captando? El justnaturalismo, licenciado. Muy bien, me alegra mucho, sí. Entonces se separa conceptualmente el derecho positivo de la moral crítica. Y también hay una separación entre la concepción del derecho que es y del derecho que debería ser. O sea, poco a poco el positivismo va dejando atrás al justnaturalismo. Y la tesis de las fuentes sociales, que dicen que el derecho es siempre histórico y contingente de decisiones humanas, también de las convenciones o prácticas sociales se van desprendiendo de ese presupuesto. Y entonces surge una tesis metodológica que se llama, en donde el método tiene el propósito de describir y explicar el fenómeno jurídico, que es una tesis metodológica. Y otra tesis semántica epistemológica que consiste en que las proposiciones o enunciados de la teoría del derecho tienen carácter de verdad. Entonces hay algunos presupuestos teóricos y conceptuales, porque hasta finales del siglo XVII las nuevas dinámicas ideológicas y epistemológicas traen la crisis del paradigma del derecho natural. En adelante solo será considerado como derecho. Ya no se habla de derecho natural, sino solo se habla de derecho. Es ese derecho que se define como el derecho puesto o que es la tesis básica del positivismo. Y la instauración del paradigma positivista como modelo de pensamiento racional y objetivo, pues se basa en las teorías del Estado moderno. El Estado moderno es el que conlleva el positivismo. Así como las teorías de las bondades y las bondades de la codificación también apoyan el aparecimiento del positivismo. Y la idea del legislador racional, ¿verdad? Son los argumentos para sostener que no son las normas morales naturales, sino las normas jurídicas positivas las que deben regular las relaciones sociales. Entonces cambia el paradigma, ¿verdad? La epistemología positivista, pues,
se trata de que el positivismo filosófico es la corriente intelectual dominante en el siglo XIX. Considera la realidad hecha, acabada, externa y objetiva al sujeto conocente. Y aquello que no cumpla con ese requisito no puede ser objeto del conocimiento. Tesis o presupuesto ontológico racional. Y es sometida a principios lógicos. Y el método para obtenerla es el mismo de las ciencias empíricas. O sea, ya no va a utilizar el método científico, ¿verdad? Sino es el método descriptivo, el método de las ciencias empíricas. Y estudia el derecho como un hecho. O sea, vean cómo va cambiando la concepción. Estudia el positivismo, estudia el derecho como un hecho y no como un valor como lo consideraba el derecho natural, proscribiendo todo elemento axiológico o moral de la definición del derecho y del derecho justo. Y al aplicar estos presupuestos a la reflexión filosófica sobre el derecho del siglo XIX, se comprende en primer lugar por qué la filosofía del derecho asimila al jurista a un científico, exigiéndole que describa el derecho como es, esto es, analizando su estructura formal y prescindiendo de cualquier valor de contenido o finalidad del deber ser, En segundo lugar, porque sostuvo la idea de una ciencia jurídica y porque dijo que su objeto de conocimiento es el derecho positivo, o sea, el derecho histórico y observable empíricamente. Y en tercer lugar, porque priorizó la certeza y seguridad frente a otros valores como la justicia. Finalmente, porque consideró que el método para estudiar y analizar el derecho positivo debe ser el mismo de las ciencias modernas y no el del derecho natural, ideal o metafísico y no observable empíricamente. Entonces hay una monopolización del derecho por el Estado, porque a la vez se crea el Estado también. Entonces, ¿quién se apropia del derecho? El Estado, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, esto lo vamos a ver después. Vamos a ver aquí. Entonces se da una monopolización del derecho por el Estado. En la sociedad medieval existía pluralidad de ordenamientos jurídicos y diversidad de fuentes de derechos, todos subordinados al derecho romano, considerado como un derecho común. Pero frente a la anarquía normativa, porque había normas por todos lados, ¿verdad? La creación fue la ley, pues, ¿verdad? Y esa va a ser la respuesta a todos esos problemas de la, digamos que de la etapa de la barbarie un poco, ¿verdad? Y esta monopolización de la creación del derecho por el Estado, es decir, del derecho por el Estado moderno, encuentra su fundamento en las doctrinas contractualistas de Hobbes, de Rousseau, de Hugo Gross incluso, que son defensores del exclusivo, son defensores del poder exclusivo del Estado soberano, que consiste en establecer el derecho e imponerlo coercitivamente. Y según Bobbio se dan pues, el formalismo y el imperativismo, porque el derecho se define no por referencia al contenido material de justicia o a su finalidad, sino por su relación con la autoridad, ateniéndose únicamente al elemento puramente formal. Y se da el imperativismo porque el derecho es considerado un mando, un imperativo, por medio del cual el soberano ordena o prohíbe determinados comportamientos. Entonces se da la aparición del Estado moderno, ¿verdad? Eso conlleva a la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente y por otra, la racionalización del material jurídico disperso, es decir, la ordenación, clasificación y todo eso. El derecho en la ley por el Estado y su obediencia al derecho no depende de su fundamento trascendente e intemporal, sino que depende de su positividad, de haber sido puesto por el soberano. Y el Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho. Es soberano, eso significa, ¿verdad? La soberanía. Sí, el Estado siempre ha ejercido ese monopolio de la violencia.
El concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado se encuentra por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo, que no tiene límite en el ejercicio de su poder y carece de instancias superiores que lo legitimen. Y esto va a afectar el papel del juez, pues antes mantenía cierto poder de decisión y libertad en la elección de la norma por aplicar. Ahora no es posible y hace del juez un órgano subordinado un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley, es decir, subordinado por la ley del Estado. Y finalmente la subordinación del juez llega a las decisiones del Estado. Entonces, el principio o argumento del legislador racional, pues es que se le atribuye al legislador la calidad de sujeto, o sea, al que crea el derecho, ¿verdad? Digamos, el legislativo. Se le atribuye en ese tiempo la calidad de sujeto racional y se le imputan ciertas propiedades que lo garantizan, pues, y lo que no concuerda con la realidad, porque el legislador en ese tiempo entonces se le toma como un ser único, imperecedero, consciente, omnisciente, justo, lógico. Imagínense ustedes. De manera que cuando esas reglas de derecho sean elaboradas por una pluralidad de legisladores infalibles, sabios, justos, etcétera, ante quien hay que deponer las opiniones personales, pues esa ficción del legislador racional cumple con funciones esenciales dentro de la ciencia jurídica. O sea, pusieron, como en ese tiempo se empezó a emitir muchas leyes. Entonces Norberto Bobbio le hace una crítica, ¿verdad? Y les dice, pero este es gobierno de los hombres, es gobierno de las leyes, ¿verdad? Y así es como Norberto Bobbio distingue tres aspectos en esa época, ¿verdad? El positivismo como metodología, ¿verdad? Positivismo jurídico metodológico. La teoría del derecho positivo que vincula la existencia del derecho a la formación del Estado. Ideológicamente, en el sentido de que todo derecho es justo solo por ser derecho positivo, sin importar su contenido. Y ese es el instrumento idóneo para obtener ciertos fines como el orden, la paz y la seguridad. La verdad es que había una producción de ideas sobre las nuevas, el nuevo paradigma que debería regir el fenómeno universal que es el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, se alude a la obediencia y respeto que infunde la figura del legislador. Y, por ejemplo, se pensaba que violar la norma no implica un acto antijurídico irracional solamente, sino que también injusto, ¿verdad? Y hay otra función del legislador, ¿verdad? Que la segunda ligada a la legitimación del Estado moderno con la aparición del liberalismo. Que sí, el liberalismo tenía que aparecer en cualquier momento, que se legitima por vía de la legalidad, pero esta tiene capacidad para hacerlo en tanto esta legalidad tiene capacidad para hacerlo, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que la legalidad es expresión de una voluntad racional que represente intereses sociales y populares. La legalidad racional y justa se opone a la mera fuerza irracional y arbitraria. Y una tercera función, pues está articulada a la labor interpretativa y de aplicación del derecho. Significa eso entonces que en ese tiempo el juez ya está más limitado para resolver, porque empieza el positivismo a enriquecerse, a clasificarse y a nutrirse, pues. Y entonces entre ellos surge el problema, por ejemplo, de la escuela exegética. La escuela exegética era la que sostenía que el juez solo era la boca de la ley y que no podía hacer consideraciones, ni podía hacer reflexiones, ni podía dar argumentos para juzgar un caso. Simplemente colocarlo como el sabio,
la persona que no se equivoca y todo eso. Y eso se dio, pues, calculo yo, como por 100 años, ¿verdad? El mismo Maquiavelo pensaba eso también, ¿verdad? Y decía que realmente en la interpretación del derecho solo el legislador podía hacerlo, no el juez, que el juez solo debía de limitarse a su labor, aplicar el derecho, aplicarla, no. No había posibilidades de una argumentación, de un análisis, de una integración de la ley, ¿verdad? Pero eso duró poco, que era la escuela exegética, y basaban la interpretación en eso. Pero luego vienen las escuelas que desarrollan el positivismo, ¿verdad? Que apoyan la existencia del positivismo. Y entonces ya no se habla más de justicia, ¿verdad? Poco se habla de justicia. Y lo que se busca más es la seguridad y un poco el bien común, ¿verdad? Surge también la escuela de los glosadores y posglosadores, que son los que hacen la labor de clasificación de la ley, que esta ley es jurídica, esta ley es moral, esta es convencional, en fin, ¿verdad? Y los posglosadores, ¿verdad? Que dieron una revisión y que fueron los que ya crearon las ramas del derecho. Sus aportes son la creación de ramas del derecho también internacional privado, ¿verdad? El derecho público y el derecho privado. Y surgen pues las escuelas que sostienen la teoría de las corporaciones, la teoría general del derecho penal y el procedimiento penal, y otras necesidades prácticas del derecho, ¿verdad? Entonces, escuelas que desarrollan el positivismo, ahí las tienen ustedes, ¿verdad? Escuela exegética, les decía, en 1789, posterior a la Revolución Francesa. Ya es el pensamiento naturalista de la Ilustración, que tenían excesiva fe en la razón, el culto a la ley, pues porque era lo que decía Norberto Bobbio. Entonces, ¿por qué se crean tantas leyes? Creen que con una ley van a resolver problemas que se resuelven más a profundidad, ¿no? La no consideración de contexto ni consideraciones sociohistóricas. Sí, pues cuando solo se reprime y no se resuelven las condiciones socioeconómicas de la gente. Termina prácticamente el derecho natural racionalista. Y entonces surgen estas otras escuelas de la jurisprudencia de los conceptos. La escuela analítica, que es como, por ejemplo, que ya desenvuelve el derecho paso por paso, como el derecho administrativo, la jerarquía en las normas jurídicas, etc., que es también creadora de conceptos jurídicos. Los seguidores de Jering, ¿verdad?, que habla del positivismo realista, y surgen principales escuelas del derecho positivo, ¿verdad?, como el positivismo jurídico. Esos materiales que les envié, el último y el que les envié este fin de semana, son los que desarrollan estas escuelas. Hay que el sociologismo jurídico, y entre ellos él dice que es una rama de la sociología general cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales que se refieren al derecho. Rudolf von Jering, él es un gran filósofo del derecho, y dice que es el punto de inicio. Lo dice también Savigny, la escuela histórica alemana. Y ven al derecho como producto de luchas, de acuerdos, políticas y acción social. Porque las condiciones en que nosotros estamos ahora, de cierta comodidad y cierto confort, pues se debe a luchas que han realizado generaciones anteriores, ¿verdad? Y por supuesto opone a la jurisprudencia de conceptos la jurisprudencia de intereses colectivos. Eso lo hace Jering, ¿verdad? O sea, él es más realista en el sociologismo jurídico. Y el sociologismo jurídico es la tesis que sustenta Jering, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Sí, Rudolf von Jering. Tienen que grabarse cuál es la tesis de cada uno, porque eso es parte de la cultura de la filosofía del derecho. Y está el marxismo, ¿verdad?, que habla del capital, das capital. Pero esto lo podríamos dejar para mañana, porque ya casi llegamos al final
de nuestra clase. Bueno, mañana vamos a darle un repasito todavía al dispositivismo, pero vamos a ver todas las demás escuelas, ¿verdad? La escuela histórica alemana, la escuela kantiana, la escuela neokantiana, y vamos a ver a otros autores también. Bien, jóvenes, entonces, solo permítanme un momentito. Un momentito. Bueno, no es a tomar asistencia, ¿verdad? Pero sí me sirve. Así es de que tienen que leer, jóvenes. Yo les di esas preguntitas, son pequeños temas, pero hay que leer, porque digamos que... Ay, ¿esto qué pasó? Permítanme que... Aquí está. Sí, novia, fíjese que no sé si es muy urgente, si no lo dejamos para mañana. Que pidió la palabra. Bueno, entonces mañana continuamos con el tema, ¿verdad? Y mañana les digo hasta dónde llega para el examen, ¿de acuerdo? Hasta luego, jóvenes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.